Bien, estimados miembros de la comunidad garavista y en particular queridos compañeros docentes y directivos, vamos a iniciar entonces con el análisis de las conclusiones de las respuestas que hemos dado a cada una de las preguntas que nos hemos formulado como comunidad. Sea el momento de agradecer la disposición para el trabajo y la actitud participativa y propositiva que hemos tenido en esta construcción colectiva del modelo pedagógico. A veces nos pasa como el niño de la foto, cuando el adulto le dice, entonces tú quieres cambiar el mundo solo, y se siente uno solo en ocasiones. Pero es sabio el niño al responderle, no estoy solo, lo que pasa es que nosotros estamos dispersos, pero ya comenzaremos a juntarnos. Y sea esta la oportunidad también para continuar trabajando juntos, en la unidad, en la armonía que siempre nos ha caracterizado. Compañero docente, directivo, no estamos solos. Todos estamos unidos en este proceso y vamos a salir adelante juntos de todas las dificultades y vicisitudes que se nos puedan presentar. En este video quiero presentar los acuerdos a las respuestas de qué entendemos por modelo pedagógico, cómo comprendemos el enfoque y qué entendemos por educación. En esta diapositiva encuentran las principales palabras que son más recurrentes en el análisis de todos los formularios con respecto a la pregunta de qué es un modelo pedagógico. Allí se destacan términos como procesos de aprendizaje y enseñanza, el cómo, las metodologías, habilidades, la forma en la que interactuamos, representación de los procesos pedagógicos, conocimientos, evaluación, el currículum, valores, el qué. En el análisis de contenido de los diferentes formularios encontramos tres tendencias particulares en cuanto al modelo pedagógico se refiere. A la izquierda vemos que una de las categorías que más se resalta es que el modelo pedagógico es un constructo teórico. Esto se ve apoyado por el documento que leímos de modelos pedagógicos del profesor Alfonso Tamayo, donde se define precisamente al modelo como un constructo. Nos llama la atención la palabra constructo, que al principio como comunidad no la aceptamos tanto, no nos gustó tanto, pero luego de leer a Tamayo coincidimos en su definición. Y es interesante porque constructo hace referencia a algo que se construye. Y qué bueno que el modelo pedagógico y las interacciones que tengamos en el colegio estén en constante revisión y construcción, que esto no sea un producto terminado. Es más, a mí lo que más me gusta de todo este proceso no es el hecho de construir algo ni armar un documento, sino de todos los días estar interactuando, estar pensándonos, estar revisando el quehacer y día a día revisar y construir cosas nuevas. Ojalá ese proceso no lo perdamos y cuando el modelo pedagógico sea una realidad y esté construido, busquemos otra excusa para continuar revisándonos constantemente. Es además un esquema o estructura formal. Si observamos en la pantalla hay unos cuadritos, unos óvalos y unas flechitas. Eso es una estructura, el esquema en el cual se insertan unos contenidos de acuerdo a unas relaciones. El modelo pedagógico es un esquema porque a nivel formal muestra la manera general en la cual nos relacionamos en el quehacer educativo. Pero es un esquema que tiene que ser tan general y tan amplio en el cual tenemos que caber todos. Desde preescolar, primaria, secundaria, la media y cada una de las áreas del conocimiento de los saberes disciplinares que nosotros enseñamos tiene que integrarse ahí. Pero tampoco puede ser tan amplio que quepa absolutamente todo. Es un esquema, una estructura formal que describe procesos educativos dentro de nuestro colegio y que obviamente hay elementos que se excluyen, que no entran dentro de esa formación. Es por eso tan complicado que resulta hacer un modelo pedagógico, porque debe incluir a todos, pero a su vez debe poner delimitaciones para que no todo sea incluido. Supongamos que su merced va a una tienda y compra una bicicleta y la bicicleta debe armarla en su casa. Ahí habrá unas partes que correspondan. Habrá las llantas, habrá un marco, tenedor, habrá unos tornillos, unas tuercas, diferentes elementos.
Si al modelo le falta una rueda, no puede armarse la bicicleta. Por lo tanto, tiene que tener todos los elementos. Pero supongamos que en medio de la caja aparece un tamal y una gaseosa. Su merced dirá entonces, bueno, muy chévere, muchas gracias porque me dieron el refrigerio, pero ese tamal y esa gaseosa no cabe en la bicicleta. Son dos elementos que no van incluidos dentro del modelo de lo que es una bicicleta. Igual nos pasa en la escuela. Si nos falta un elemento, quedamos incompletos. Pero si hay elementos que no deben estar dentro del proceso, hay que limitarlos. En ese sentido es complicado hacer el modelo y por ello las discusiones que estamos trabajando deben apuntar a que incluyamos a todos, no se nos quede ningún elemento por fuera, pero que nos centremos en el proceso escolar que desarrollamos en la institución. Finalmente, el modelo es una representación simbólica. En este sentido, en toda representación hay unos elementos que están en el lugar de otros elementos que son reales. Y esos elementos en la representación se relacionan de la misma manera como se relacionan los objetos reales en el mundo real. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la formación de un estudiante? Obviamente están los docentes o los maestros como agentes que guían y acompañan el proceso. Hay unos saberes, hay unos elementos que adquiere el estudiante en su proceso formativo. Están los estudiantes, quienes son aquellos que aprenden durante el proceso escolar, y están las familias, que acompañan de cierta manera el proceso educativo. En ese sentido, cuando hablamos de modelo como representación simbólica, hablamos de cuáles son los agentes, cuál es el tipo de saber y qué rol cumple cada uno. Pasando al enfoque, tenemos como términos principales filosofía, principios, objetivos, punto de vista, conocimientos, valores, perfiles, procesos de enseñanza y aprendizaje y comunidad. Para el análisis de contenido de los diferentes textos encontramos que un enfoque pedagógico hace referencia a un punto de vista, a una manera de abordar, a una delimitación conceptual. Y vemos que el enfoque determina los roles que asume el maestro, el estudiante, su familia y el saber. En otras palabras, el enfoque determina el modelo o la representación de lo que hacemos. El enfoque viene siendo la justificación de por qué asignamos a los agentes los roles que les asignamos y el sentido de la interacción educativa. Permítanme darles dos ejemplos. Si ustedes observan la imagen de la izquierda, van a ver a un maestro cuya boca es enorme y a unos estudiantes cuya representación más significativa son unas orejas. En este sentido podemos decir que dentro de ese modelo pedagógico representado simbólicamente allí, el maestro habla y los estudiantes se limitan a escuchar. Cuando alguien pregunta por qué esa representación corresponde a un modelo pedagógico, alguien podría decir, es que el saber que los estudiantes adquieren en su proceso educativo es netamente auditivo. Y el estudiante que escucha y presta atención desarrolla capacidades para interactuar efectivamente en la vida. Si el estudiante escucha y pone atención cómo se resuelven ecuaciones, es capaz de hacerlo. Si el estudiante escucha cómo se resuelven problemas en su hogar o en su vida, es capaz de hacerlo simplemente por oír atentamente. En otras palabras, en esa imagen el modelo es un docente que habla, un estudiante que escucha y son contenidos netamente orales los que se aprenden. ¿Y por qué pasa eso? Entonces, el enfoque de este modelo nos diría por qué los procesos de enseñanza y aprendizaje han demostrado ser solamente auditivos para los estudiantes y con escuchar se garantiza que el estudiante aprenda absolutamente todo lo que necesita. Pero si alguien tiene un enfoque, una concepción filosófica distinta a la educación, dice, no, el aprendizaje me parece más activo, donde los estudiantes hacen cosas, no solamente escuchar, sino participan, proponen y construyen colectivamente el saber.
Y en ese sentido el rol del maestro no está solo en hablar, sino en interactuar con ellos para juntos construir conocimiento. En ese sentido, un modelo pedagógico más acorde a ese enfoque sería como el que encontramos en la imagen de la derecha, en donde hay unos elementos, está la maestra interactuando con los chicos, quienes participan activamente. De esta manera, el modelo representa los roles que tienen a cabo los maestros, los estudiantes, el saber y las familias. El enfoque viene siendo el porqué. ¿Cuáles son las concepciones teóricas que fundamentan y sustentan que esas interacciones se den de la manera en la cual se representan en el modelo? Para esto, entonces, un enfoque pedagógico debe revisar concepciones en 3 puntos estratégicos. ¿Qué es lo que se aprende? Aquí los filósofos usan una palabra que suena como extraña, que es la palabra ontología. En ese sentido, toca revisar qué se aprende y ponernos de acuerdo en qué se aprende para poder manifestar que nuestro enfoque pedagógico está orientado al aprendizaje de contenidos, de temáticas, de conceptos o de habilidades o de competencias, cualquier cosa en la que nos pongamos de acuerdo. También dentro del enfoque pedagógico se incluye el para qué. Otra palabrita de estas que les gusta en filosofía, en este caso que se aplicaría sería la palabra teleología, de telos o finalidad. Entonces, en el enfoque pedagógico encontramos cuál sería la finalidad nuestra con la interacción docente-estudiante para la adquisición del conocimiento, el para qué educamos, cuál es el objetivo de la educación. Y finalmente el cómo, o esta palabrita ya es más conocida, la metodología que se emplea para lograr el objetivo de la enseñanza a través del aprendizaje de lo que esperamos que se aprenda. Cuando nos pongamos de acuerdo en qué debemos aprender, para qué lo aprenden los estudiantes y cómo lo aprenden, podemos decir que hemos definido el enfoque filosófico que va a sustentar el modelo del Colegio Julio Garavito Armero. En cuanto a educación, concebimos la educación según el gráfico de las recurrencias que nos arrojó el Boyan Tools, que la educación es formación, que es un proceso, lo que implica que es algo constante, donde hay conocimientos, donde hay personas, humanos, individuos interactuando, donde hay el desarrollo intelectual, pero también moral, hay habilidades y valores que se aprenden con el fin de ser desarrollados a través de la interacción en sociedad, en la cultura, en diferentes contextos donde se permita al individuo desarrollar sus capacidades. En el análisis de contenido de los formularios encontrábamos estas 5 categorías generales: la educación como proceso, no como producto terminado, sino constante de formación, de llegar a ser aquello que el potencial determina de estos estudiantes, donde efectivamente hay conocimientos que se adquieren, pero esos conocimientos tienen una aplicación directa en la vida del estudiante, no son conocimientos abstractos. Y uno de los objetivos fundamentales es el proceso de formación para la adquisición del conocimiento, para enfrentar la vida y una vida en sociedad, en donde los valores y la convivencia son un objetivo fundamental de nuestro proceso educativo. Y en ese sentido nos encontramos ante la transformación de las prácticas que tradicionalmente hemos desarrollado. Es interesante preguntarnos, no solamente cómo concebimos los procesos de aprendizaje, cómo concebimos lo que se debe aprender, la metodología, los objetivos, cómo concebimos los roles de los docentes, de los estudiantes, del saber y de las familias, sino también la utilidad de esos conocimientos. Que no nos pase como la maestra de Mafalda que está trabajando con los niños, la típica mi mamá me mima, mi mamá me ama, y Mafalda se levanta, le da la mano y le dice: la felicito señorita, veo que usted tiene una mamá excelente. Vuelve, se sienta y le dice: y ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. No quiere decir la viñeta que el aprender a leer y escribir no sea importante. Quiere decir que el conocimiento que se adquiere en la escuela debe ser
fundamental para las interacciones que el estudiante tiene en su vida diaria fuera del colegio. Y qué importante que empecemos a cuestionarnos si nuestras prácticas están haciendo de nuestros estudiantes personas competentes para interactuar en la vida, para construir sociedad, para resolver problemas, para salir adelante de las situaciones, y lo que están aprendiendo les sirve para su vida, y no simplemente adquiriendo de memoria unos conocimientos, y no simplemente repitiendo cosas, y no simplemente frustrándose porque sienten que lo que aprenden en la escuela no les sirve absolutamente para nada. Muy bien, hasta aquí la reflexión de los primeros conceptos que revisamos. Ya esto los desarrollamos en el primer taller que trabajamos este año, y a continuación trabajaremos el taller relacionado con los objetivos de la educación. Saludos y muchas bendiciones.